En el año 1174, el arquitecto italiano Bonanno Pisano, cuando uno habla italiano tiene que hacer así con la mano, ¿vale? El arquitecto italiano Bonanno Pisano comenzó a trabajar en lo que se convertiría en su proyecto más famoso, un campanario independiente de 8 niveles, de 8 pisos, en la ciudad de Pisa. Muy bien, sí, está bien, Pisa. Solo había un pequeño problema, y es que los constructores no tardaron en descubrir que el suelo era mucho menos sólido y más blando de lo que ellos habían calculado en el inicio, de lo que habían previsto, y que los cimientos eran demasiado superficiales para aguantar toda esa estructura que ellos ya habían empezado a construir. Y en poco tiempo, solo cuando llevaban el tercer nivel, el tercer de los pisos, ya empezaron a darse cuenta de que la torre empezaba a inclinarse, hasta que finalmente este arquitecto y algunos otros constructores se dieron cuenta de que no se podía hacer nada para que la torre de Pisa volviera a estar recta y volviera a enderezarse. La torre se construyó durante 176 años, porque hubo siempre unas guerras, varias guerras entre la ciudad de Génova y Pisa, y eso iba ralentizando la construcción de esta torre, que conocemos como la torre inclinada de Pisa. Y se hicieron muchas cosas para compensar esa inclinación. Se apuntalaron los cimientos, incluso se construyeron los niveles superiores tratando de hacer un ángulo más recto para que no quedara de esta forma, pero nada funcionó. La torre a día de hoy lleva en pie unos 800 años, más de 800 años, y se inclina 5,5 metros respecto a donde debería estar originalmente. Dicen los expertos que algún día esa torre puede llegar a caerse, aunque después de la restauración que han hecho hace unos 10 años, más o menos, dicen que la inclinación está retrocediendo. Pero todo esto sucedió porque desde el inicio no se calcularon los cimientos, no se puso un buen cimiento. Me han dicho que la profundidad de los cimientos depende de la calidad del suelo, pero la mayoría de los ingenieros dicen que por mucho que se tarde, es mejor llegar hasta lo que ellos llaman la roca madre o la roca sólida. Por ejemplo, la Catedral de la Sagrada Familia en Barcelona, solo es un dato curioso para los curiosos, tiene más de 20 metros de profundidad los cimientos para aguantar toda esa estructura. Vamos a nuestro pasaje en el día de hoy en la palabra. Vamos al Sermón del Monte, tal vez la predicación más famosa o la predicación más famosa jamás predicada. Al final de este Sermón del Monte, Jesús nos dice que para tener una vida duradera, nuestros cimientos deben estar anclados en la roca firme. Podríamos decirlo así: si quieres que tu vida valga la pena, escucha lo que dice Jesús y vive lo que Él dice. Porque no solamente basta con oír lo que Él dice, debemos prestar atención a lo que Él dice. Así que debemos pasar de la escucha de la predicación a la práctica de lo predicado. Pero antes de entrar de lleno en nuestro texto, quiero que nos fijemos o detengamos en una pequeña palabra que aparece al principio del versículo. En Mateo 7, versículos del 24 en adelante, empieza diciendo, por tanto. Unas palabras muy cortitas, por tanto. Esta palabra sirve de conexión con todo lo que viene antes, con lo que Jesús ha estado compartiendo en ese Sermón del Monte, pero también sirve como una conclusión. El Sermón del Monte, muchos conocéis que empiezan con unas bienaventuranzas y unas bendiciones y concluye con un claro llamado al compromiso. Y en lugar de cerrar Jesús esa predicación con un poema o cualquier otra cosa, Jesús lo concluye todo con una parábola. Estos domingos anteriores hemos dicho que Jesús utiliza historias sencillas para comunicar verdades muy reales y muy profundas en cuanto al reino de Dios. Aquellos que estaban en esa ladera de la montaña escuchando esa predicación conocían bien los alrededores, solo tenían que mirar alrededor para ver que la tierra estaba llena de arroyos, tal vez secos en ese momento, pero que en cualquier momento podía producirse una tormenta y aquella tierra en la que ellos estaban sentados en la ladera escuchando el sermón del monte, por eso se llama Sermón del Monte, está en la montaña, ¿no? Fácil. Al subir esos ríos empezaría a desbordarse, caería la tierra y tendrían que mejor marcharse rápido de ahí, ¿no? Porque el agua arrasa con todo lo que encuentra por su camino.
También sabían que el suelo donde ellos estaban era una mezcla de arena y piedra caliza. Así que vamos a escuchar la historia que Jesús nos cuenta en el día de hoy utilizando 4 imágenes muy comunes. Habla de 2 hombres, 2 casas, 2 cimientos y una sola tormenta. Vamos a escucharlo. Mateo 7, del 24 al 27. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vinieron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. Bueno, esta parábola es bastante popular, imagino que todos la habíais escuchado. Y uno de los problemas con las parábolas o las historias que nos suenan muy populares es que a lo mejor pasamos de largo. Así que voy a hacer un examen ahora, un test rápido, para ver si habéis estado escuchando y prestando atención, ¿vale? Solo tenéis que contestar verdadero o falso, ¿se entiende? ¿Sí? No os oigo. ¿Sí? ¿Vale? Verdadero o falso, ¿ok? La tormenta solo golpeó una de las casas, ¿verdadero o falso? Solo una casa sobrevivió a la tormenta, ¿verdadero o falso? Una persona sabia escucha a Jesús, ¿verdadero o falso? El hombre necio no escuchó a Jesús. No, falso. Claro que lo escuchó, pero no puso en práctica lo que él dijo. Ah, ¿ves? Hay que estar atentos. Última. Jesús nos dice lo que tenemos que hacer para sobrevivir a las tormentas de la vida. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Jesús utiliza muchos contrastes y muchas comparaciones cuando Él se comunica. La semana pasada vimos que había 2 siervos, 2 actitudes y 2 destinos también diferentes. Y Jesús hace esto para mostrarnos que en realidad solamente hay 2 opciones, solo tenemos 2 opciones. Vimos la semana pasada, o confiamos en Cristo y somos el siervo fiel que espera su regreso, o somos el siervo infiel que pasamos de todo. ¿Esperamos el regreso de Cristo o no lo esperamos? La primera actitud dijimos que conduce a la vida. La segunda actitud conduce a la muerte. Pero en el día de hoy, en esta historia, también se nos presentan 2 constructores, 2 hombres diferentes. Según todas las apariencias, puede ser que tuvieran el mismo aspecto, que utilizaran las mismas herramientas incluso, y que ambos estuvieran decididos a construir una casa para sus familias. Es posible que utilizaran materiales idénticos y que ambos perseveraran hasta terminar sus casas. Pero fijaos en que, una vez más, solamente hay 2 tipos de constructores. Una vez más, Jesús divide a las personas en solamente 2 grupos. Y una cosa que tenemos que pensar es que todos los que estamos aquí, cada uno de nosotros, estamos construyendo algo. Tenemos nuestros planes, tenemos nuestros deseos, nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestras palabras. Todo eso son bloques, ladrillos, tochos, con lo que nosotros vamos construyendo nuestras vidas. Y creo que debemos preguntarnos si estamos construyendo para que eso dure y sea algo duradero, o es algo que va a caer a la mínima. Nos habla del hombre prudente, y la palabra prudente significa alguien reflexivo, comprensivo, sabio. En Proverbios 18, no sé si al final lo puse en la pantalla, dice: el de sabio corazón acata las órdenes, pero el necio y rezongón. Yo no sabía que era esa palabra, pero me ha gustado mucho porque así puedo etiquetar a más personas con ese. Rezongón significa que hace las cosas refunfuñando y de mala gana. ¿Cuántos rezongones conocéis? Ahora ya podéis ponerle nombre. Bueno, Proverbios 18. El de sabio corazón acata las órdenes, dice, pero el necio y rezongón va camino al desastre. Ahora, el hombre insensato, dice, podemos ver que tomaba atajos de alguna forma porque quería resultados inmediatos, quería una gratificación también instantánea. El necio solo ve el momento y no está pensando en el futuro, en lo que viene después. Proverbios 14:1 nos ofrece un contraste entre un sabio y un necio, o entre una mujer sabia y una necia. Dice, la mujer sabia edifica su casa, dice, la necia con sus manos la destruye. Y seguro que habéis escuchado esta frase por ahí, por Instagram os ha salido, o en alguna de las redes sociales. Dice, siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter.
siembra un carácter y cosecharás un destino. Y nos habla de dos casas también. Dos casas que por fuera puede que fueran incluso iguales o similares. Parecían bien construidas, ninguna casa parecía defectuosa. Puede ser que una de las dos se edificara o se levantara más rápido que la otra, pero ambas parecían bastante seguras y resistentes cuando hacía buen tiempo. Las casas están terminadas y están amuebladas, pero hay una gran diferencia entre ellas. Y este es el punto, ¿no? Y es que la diferencia entre dos vidas no siempre es obvia, no se puede ver tal vez tan fácilmente. En apariencia, las casas parecen iguales, por lo menos cuando brilla el sol. La casa en la arena puede haberse empezado a mover incluso cuando la estaban construyendo. Mientras la construían, tal vez se empezó a deslizar la casa, tal vez empezaron a aparecer las primeras grietas y empezaron a tapar esas grietas con cualquier cosa. El propietario probablemente tapó esos agujeros solo para ver que aparecían más y más, incluso cuando en el exterior esa casa parecía estar bien. Esta es la imagen de la gente que no tiene unos cimientos sólidos. Aparecen grandes grietas y horribles agujeros que a veces rellenan inmediatamente con aquello que no satisface, pero que da la apariencia de que todo está bien. Nos habla también de dos cimientos. Y es que la principal diferencia entre los dos constructores es que solo uno se tomó el tiempo y la determinación de cavar hasta la roca firme y anclar su casa en aquello que no se movería. Y todo ese trabajo está fuera de la vista, esto no se veía. Los cimientos de su casa estaban sujetos a la roca, mientras que los de la otra se asentaban sobre la arena. Y la naturaleza de la arena, pues, es moverse y deslizarse, hundirse, mientras que la roca es inmóvil, es fuerte, es segura. El contraste se hace aún más evidente en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 48, donde leemos de la misma parábola que el sabio, dice, cavó hondo y puso el cimiento sobre la roca. La palabra que aparece aquí para roca, la conocéis también, es la palabra en griego petra, que no se usa para una piedra, ni siquiera para una roca grande, sino para una extensión enorme de roca, de piedra, de una base firme, que es sólida, que es inmóvil, como estamos diciendo. Y la roca es Cristo Jesús. Y la arena somos nosotros mismos. Lo vemos en 1 Corintios 3:11. Dice, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Acabamos de cantar hace un momento, solo Él, mi roca es. Y dice así el Salmo 18:2, el Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador. Es mi Dios, el peñasco en que me refugio. Ahora, nos habla de una misma tormenta. No sé si visteis este anuncio o titular hace unas semanas en algunos periódicos digitales. Hace un par de semanas leí eso en un periódico de esos en internet. Dice, giro radical en el tiempo. Comunicado urgente de la AEMET, Asociación Española de Meteorología. Dice, por tormentas durísimas. España se prepara para un fin de semana de fuertes tormentas que irán acompañadas de granizo y vientos de más de 100 kilómetros. Ahora como que estoy cumpliendo aquí una fantasía de pequeños. Yo me imaginaba yo el hombre del tiempo dando el parte y la gente escuchando. Pero, ¿habéis escuchado eso? ¿Lo visteis hace un par de semanas más o menos? Aparte de en otros lugares del mundo como Nueva York, que lo vimos inundado y todo, aquí en Castellón, por ejemplo, estaba inundado, en Valladolid, en Palencia, en Burgos, en el norte de España, cayó esa tormenta que ellos habían previsto y estaban anunciando. Con la próxima estación de otoño a la vuelta de la esquina, no sabemos si habrá otoño, pasaremos al frío de Vic en unos días o en unas semanas, pero sabemos que vendrán tormentas, que vendrán esas famosas danas, precipitaciones, etcétera. Lo que pasa es que no sabemos cuándo van a venir, ¿no? Ahora, viendo nuestro texto, me llama la atención lo fuerte y lo repentina que aparece esa tormenta en escena. Escucha la versión, la Nueva Biblia Viva, en Mateo 7:27. Dice, cuando llegaron las lluvias, las inundaciones y los fuertes vientos, la casa se derrumbó y su ruina fue irreparable. Fijaos que nos está diciendo que la adversidad viene de arriba. Llegaron las lluvias, cayeron las lluvias. Y de abajo vinieron las inundaciones y de todas partes dice que soplaban los vientos. Y es que los problemas empapan nuestras vidas
como esas lluvias torrenciales. El estrés nos rodea como esas aguas de los ríos crecidas y nos inunda nuestras vidas. Y las presiones nos azotan también como esos fuertes vientos de los que estamos leyendo. Me llama la atención que también es la misma tormenta la que azota las dos casas. Y ninguna persona es inmune a la adversidad. Jesús dijo en Mateo 5:45, Él hace, hablando de Dios, que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. No hay zonas libres de tormentas donde podamos evitar las inclemencias del tiempo. El predicador Spurgeon escribe y dice: sea tu religión verdadera o no, será probada. Sea tu religión verdadera o no, será probada. Y es que los cimientos suelen estar ocultos y solo se prueban con las tormentas. Ahora, las tormentas pueden servir como llamadas de atención, ¿verdad? ¿Estáis de acuerdo? Algunos de vosotros estáis hoy en la iglesia porque algún tipo de tormenta ha venido o ha entrado a vuestra vida. Las tormentas también ponen a prueba a los fieles para ver de qué estamos hechos realmente. A menudo me hacen esta pregunta aquellos que están atravesando tiempos tormentosos y me dicen: imagino cómo debe pasar esta misma situación una persona que no tenga a Cristo. A veces pensamos así, ¿no? Si nosotros nos toca pasar según qué situaciones tan duras y tan fuertes, a veces preguntamos: ¿y los que no tienen a Cristo, cómo superan ese tipo de situaciones? Y mi respuesta pues siempre es la misma. Me imagino que no muy bien. Esa es la verdad, no muy bien. Ahora nos habla también de dos destinos. Y la palabra azotar significa dar golpes de forma repetida, de forma violenta, estrellarse contra algo. Y es que aunque vienen tiempos difíciles en nuestra vida, nada se compara con lo que vendrá en el futuro para aquellos que no siguen a Cristo. Y derrumbó con gran estrépito, dicen otras traducciones. El choque es grande porque resulta en separación eterna y en tormento eterno. Será drástico, será terrible. Y la mayoría de la gente no está preparada para eso. Los sabios resistirán, pero los necios caerán. Uno de mis comentaristas favoritos escribe sobre este pasaje diciendo: la casa construida sobre la arena es golpeada por las inundaciones y las lluvias. Sus cimientos se desgastan gradualmente. Cae, es arrastrada por la corriente y es destruida. Y dice: así cae el pecador. Las inundaciones van desgastando sus arenosos cimientos. Y pronto una tremenda tempestad se abatirá sobre él. Y él y sus esperanzas caerán, para siempre caerán. Fuera de Cristo, tal vez habiendo oído sus palabras desde la más tierna infancia, tal vez habiéndoselas enseñado a otros en la escuela dominical, tal vez habiendo sido el medio de poner los cimientos sobre los que otros edificarán para el cielo, no ha puesto para sí mismo ningún cimiento, y pronto una tempestad eterna azotará en torno a su alma desnuda. ¿Cuán grande será esa caída? ¿Cuáles serán sus emociones cuando se hunda para siempre en el diluvio y cuando se dé cuenta de que está destinado a vivir y retorcerse para siempre en los embates de esa tormenta incesante? Las tormentas en el exterior revelan lo que hay en el interior. Y la verdad es que se avecina una gran sacudida, según Hebreos capítulo 12. Hebreos 12, 26 al 27 dice así: en aquella ocasión su voz conmovió la tierra, pero ahora ha prometido: una vez más haré que se estremezca no solo la tierra, sino también el cielo. La frase "una vez más" indica la transformación de las cosas movibles, es decir, las creadas para que permanezca lo inconmovible. Bueno, vamos a unir todo esto y vamos a llegar al punto principal de la parábola. Los dos hombres tuvieron el privilegio de escuchar las palabras de Jesús. La única diferencia entre los dos hombres es que, aunque los dos escucharon las palabras de Jesús, solamente uno puso esas palabras en práctica. El hombre prudente escuchó y puso atención a la palabra de Dios. Y te he dicho antes, si quieres que tu vida valga la pena, pon atención a la palabra de Dios. Escucha lo que Dios está diciendo y ponlo en práctica. Vive lo que Él dice.
Proverbios 10:25 dice, pasa la tormenta y desaparece el malvado, pero el justo permanece para siempre. Los que practican lo que Jesús predica aguantarán las tormentas de la vida. Así que me gustaría, como os digo, poner todo esto en práctica. Y de nuevo vuelvo a citar a Charles Spurgeon, donde él señala que el propósito detrás de la parábola de Jesús es este. Dice, nuestro Señor concluye no haciendo gala de sus propios poderes de elocución, sino dirigiendo simple y afectuosamente una advertencia a aquellos que, habiendo oído sus palabras, se quedarían satisfechos con oírlas y no saldrían a ponerlas en práctica. Así que vamos a centrarnos en algunas maneras en las que podemos poner en práctica eso que estamos escuchando, esta parábola. La primera cosa que se me ocurre que podemos poner en práctica es que dejemos de poner excusas. Dejemos de poner excusas a la desobediencia. Una de las cosas más frustrantes que me toca oír cuando damos alguna consejería pastoral es cuando alguien me contesta, ya sé lo que dice la Biblia. Y añaden, pero ya vamos mal. No, si es que yo sé lo que me está diciendo, pero es que ya vamos mal. Escucha bien esto. Eso es lo que dice un necio o un insensato. Por eso dejemos de poner excusas. Determinemos ser hombres y mujeres sabios y respondamos de esta forma. Sé lo que dice la Biblia. Por lo tanto, voy a obedecerlo. Voy a seguirlo. Voy a confiar en lo que Jesús ha dicho. Santiago 1:22 dice, no os contentéis solo con escuchar la palabra, pues así os engañáis a vosotros mismos. Llevadla a la práctica. Y es que escuchar es diferente que vivirlo, ¿sí? El Salmo 119:4 dice, tú has establecido tus preceptos para que se cumplan fielmente. Recientemente he estado hablando con alguien, y aclaro que no es nadie que conozcáis, aunque puede haber similitudes con la realidad, pero no es de esta iglesia. He estado hablando con alguien sobre algunas elecciones que él ha tomado y comportamiento pecaminosos, y yo he estado animándole a dejar ese comportamiento y ese caminar, ese andar, animándole a hacer lo correcto. Pero de nuevo me sentí afligido cuando su contestación fue, sé que está mal, pero lo voy a seguir haciendo. Sé que está mal, pero lo voy a seguir haciendo. Y en contraste, otro muchacho, este sí de nuestra congregación, me decía, ya estoy harto de esta lucha. Ya quiero terminar y dejar este pecado, no puedo más. Estoy agotado en todos los sentidos, pero me he determinado a obedecer a Dios. ¿Veis la diferencia? Ese es el contraste entre alguien insensato y alguien prudente. El prudente edifica su vida en el Señor Jesucristo. El necio ha sujetado su vida a las arenas movedizas. Ahora volvamos a la historia. Dice Jesús, todo el que me oye y las pone en práctica. Eso está en tiempo presente. Lo que significa que debemos estar continuamente prestando atención a las palabras de Jesús y continuamente poniendo en práctica esas palabras de Jesús. Escucha lo que dice él en Juan 13:17. ¿Entendéis esto? Él les da un sermón, unas palabras, y cuando acaba les dice, ¿entendéis esto? Y él dice, dichosos seréis si lo ponéis en práctica. Lucas 11:28 se hace eco del mismo sentimiento. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Mi pregunta es, ¿estás escuchando continuamente la palabra de Dios? ¿Estás leyendo la palabra? ¿Estás leyendo la Biblia todos los días? No es un examen para que nadie se sienta mal, no es para que levantes tu mano y te señalemos. Solo es para que lo pienses por un momento. ¿Estás leyendo la palabra todos los días? ¿Estás meditando en la palabra de Dios todos los días? ¿Estás comprometido a participar regularmente en las reuniones que tenemos como comunidad, de los martes, en el tiempo de estudio? Es difícil vivir aquello que no se ha aprendido. Es difícil vivir aquello que no se ha aprendido. Algunos de nosotros, como decía la semana pasada, escuchamos mucho, pero vivimos poco. Hay que cambiar el chip ya. ¿Qué es lo que Dios te llama a poner en práctica? ¿Qué es lo que Dios te llama a poner en práctica? ¿En qué área necesitas obedecerle? ¿Es en el dar, en el servir, en amar,
en perdonar, es en tus pensamientos, en tus actitudes, en tu comportamiento. ¿Qué te está diciendo Dios ahora mismo? ¿Qué te dice a través de su palabra? Bueno, en primer lugar, dejemos de poner excusas a la desobediencia. En segundo lugar, prepárate para las tormentas. Prepárate. Cuando vengan las tormentas, y vendrán, no es cuestión de que nos aferremos a Cristo. Es cuestión de que Él nos sostenga a nosotros. Hebreos 6:19 dice: tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. Y las tormentas pueden ser buenas también. Como dice el Salmo 119:67. Dice: antes de sufrir anduve descarriado, pero ahora, dice, obedezco tu palabra. Alguien ha dicho que las tormentas de la vida revelan la fuerza de nuestra fe. Con Dulce estamos acompañando a una mujer que está atravesando un mal momento en su matrimonio y está procesando ciertas situaciones que lleva años soportando. Pero me animó a escuchar a esta mujer decir que en sus oraciones le pregunta a Dios: ¿qué es lo que quieres para mi vida? ¿Qué es lo que quieres para mí? Eso es alguien que, a pesar de la tormenta, tiene una base firme. ¿Lo veis así o no? La tercera cosa es que revisemos nuestro fundamento. Como asistentes a la iglesia, corremos el peligro de escuchar mucho de nuevo, pero no tanto de vivir aquello que escuchamos. La mayoría de los que escuchaban a Jesús aquel día se consideraban seguidores suyos. Y dije algo parecido la semana pasada, lo vuelvo a repetir, pero podría ser que algunos de nosotros no seamos cristianos, aunque pensemos que lo somos. Segunda de Corintios 13:5 nos llama a examinarnos a nosotros mismos. Segunda de Corintios 13:5 dice: examinaos para ver si estáis en la fe. ¿Estáis escuchando bien? Examinaos para ver si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Dice: ¿no os dais cuenta de que Cristo Jesús está en vosotros? A menos que fracaséis en la prueba. Algunos de nosotros creo que somos demasiado blandos o superficiales con este tema. Pero como este que construyó sobre la roca firme, creo que hay un momento en nuestra vida en que tenemos que hacernos un planteamiento. Y puede ser que ese día para ti sea el día de hoy. Es el día de cavar un poquito más. Es el día de ir un poquito más a lo profundo, de profundizar. La diferencia principal entre estos dos hombres que construyen es que uno se tomó el tiempo de ir bajo tierra y llegar a esa roca firme, mientras que el otro se quedó en la superficie. Y no se puede saber lo profundas que son las raíces de una persona solamente con mirarla, pero sí se puede saber lo que pasa cuando vienen cosas horribles. Aunque ya no hablamos de esta forma, las palabras del puritano Thomas Brooks, alguien que vivió en los años 1780-90, son muy penetrantes. Dice Brooks de esta manera: lector, recuerda esto. Si tu conocimiento no afecta ahora tu corazón, al final con un testigo afligirá tu corazón. Si ahora no te hace querer a Cristo, al final provocará a Cristo más contra ti. Si no hace que todas las cosas de Cristo sean muy preciosas a tus ojos, al final te hará más vil a los ojos de Cristo. Revisemos nuestro fundamento. Por último lugar, convierte tu casa en un hogar. Convierte tu casa en un hogar. Si eres padre, te animo a que pongas unos cimientos profundos para tu familia. Tus hijos están en construcción, todos estamos en construcción. Siempre digo esa misma frase: somos cristianos en proceso de construcción y nuestros hijos están de la misma manera. Y tú eres el encargado de darles un buen comienzo, pero si no tienen a Cristo como a la roca de su hogar, entonces corren el peligro de ser también arrastrados. Dice el Salmo 127, si el Señor no edifica la casa, este lo conocéis también, en vano se esfuerzan los albañiles o los constructores. Así que otra cosa que quiero pediros es que por favor estéis orando
por el liderazgo de esta iglesia, por el liderazgo de la iglesia Betel, porque estamos trabajando en el proyecto de seguir implantando nuestra visión y nuestra misión de enfocarnos en las familias, tanto en la iglesia como en esta ciudad de Vic. Dicen que una fuerte lluvia había dejado de caer justo antes de que un hombre condujera por una carretera solitaria. Y cuando llegó a una de las curvas giró y vio a un viejo granjero al lado de un granero, lamentándose por lo que le había pasado. Y cuando este hombre se acercó y le preguntó al que estaba ahí en la carretera lamentándose por el granero, porque las lluvias habían venido y el techo del granero se había caído, este hombre se acercó y le preguntó qué es lo que había pasado y le dijo, mira, llegaron las lluvias y el techo se cayó. Y le dijo, pero esto tiene pinta de que ya hacía tiempo que tenía goteras y que el agua se iba calando. Y este hombre, ese granjero, le contestó, sí, pero ¿sabes lo que pasa? Los días de sol, pues eso no me afectaba para nada. Y los días de lluvia no me iba a poner a repararlo porque estaba en ese momento lloviendo. Queridos, es el momento ahora. A 12 millas de la costa de Escocia se alza el faro de Bell Rock, un faro que tenéis ahí en la pantalla. Escocia. He visto una serie guapísima con mi mujer hace unos meses que se llama Outlander y desde entonces queremos viajar a Escocia. Lo digo por si alguien quiere darnos una ofrenda para viajar a Escocia, porque es bastante caro. Nos gustaría ir a Escocia. Hay unos paisajes guapísimos. Como está todo el día lloviendo prácticamente, pues está todo muy verde, unas montañas increíbles. Hay que ir a la fábrica de Edimburgo de cerveza también. ¿Sabéis qué bueno beber cerveza, no? ¿Sí? Emborracharse no, eso es otra cosa. Pero beber cerveza no hay ningún problema. Lo digo desde ya por si alguien tenía alguna duda. Pero quiero visitar la fábrica de la cerveza, quiero visitar las montañas, quiero ver todo aquello. Pero me impactó buscando esa semana pasada cosas sobre Escocia, no tenía nada que ver con la predicación. Me encuentro con este faro que se llama el faro de Bell Rock y tiene una historia súper interesante. Es el faro marítimo más antiguo del mundo y todavía se conserva de pie. Se construyó entre los años 1807 y 1810 sobre una hectárea de roca maciza en medio del Mar del Norte. Las olas y las tormentas se han estrellado contra este faro durante los últimos 200 años, pero el faro sigue ahí en pie. ¿Por qué? Porque sus cimientos son sólidos, están sobre la roca. Por fuera, algunas personas parecen que lo tienen todo controlado, ¿no? Tienen una buena familia, hacen un montón de cosas buenas por ahí que son impresionantes, suben las fotos al Instagram, las vemos, nos dan envidia, dirías, ay, yo también quisiera esto, ¿no? Causan admiración, pero al final llega una tormenta y todo eso se viene abajo. Ahora permitidme llevar todo esto tal vez a un terreno un poquito más personal. Cada uno de nosotros es un constructor y nuestra vida es como una casa. Nuestras vidas están hechas de los mismos materiales que otras vidas y son golpeadas por los mismos problemas. Hay tormentas de enfermedad, hay tormentas de pecado, hay tormentas de pena, de sufrimiento, de estrés financiero, hay tormentas de conflictos en las relaciones y tornados, y ponerles los nombres que os apetezca. Algunos de vosotros soportaréis la tormenta porque habéis construido sabiamente vuestra vida sobre el Señor Jesucristo. Otros se verán en una situación comprometedora y serán derribados y van a caer. Ahora fijaos en los dos últimos versículos de ese Sermón del Monte, en Mateo 7, 28 al 29. Y es impactante porque revelan cómo reaccionó la gente a estas palabras de Jesús. Revelan cómo reaccionó la gente ante Jesús. Dice, cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Hoy en día diríamos que estaban flipando, que estaban pasmados, que estaban ensimismados, que no se podían creer aquellas palabras que estaban escuchando. No sabemos si estos oyentes realmente aplicaron lo que Jesús dijo o solamente estaban asombrados. Puede que estuvieran atónitos y que aplaudieran
Y a lo mejor se quedaron allí sentados, ¿no? Sintiéndose bien por haber escuchado un buen sermón, una buena predicación. Reconocieron su autoridad, también dice aquí, pero no hay ninguna indicación en el texto de que se sometieran a él. Hace unos años, cuando Dulce estaba embarazada, vino el circo aquí, Raluy, a Vic, y fuimos al circo Raluy. Me hacía ilusión porque yo solo había ido una vez cuando era pequeño. Yo siempre que le decía a mi padre, quiero ir al circo, me decía, si quieren verte, que vengan a casa. Y sí, triste. Y hasta que un tío mío decidió llevarnos al circo cuando éramos pequeños, pues fuimos y de ahí no habíamos vuelto. Y me hacía mucha ilusión y con Dulce embarazada fuimos al circo. Y, en fin, la cosa que fuimos, disfrutamos de la función, de los trapecistas, los malabares, etc. Y aunque no lo creáis, incluso me puse de pie, me puse a aplaudir con cada uno de los actos de las funciones. Pero cuando acabó este espectáculo, nos fuimos a comprar al Mercadona. Y fuimos al Mercadona y ahí estaban, ¿te acuerdas? Estaban las trapecistas, los malabaristas, todos estos vestidos ya normal, con el maquillaje todavía, pero es que nada, hacía 10 minutos que había terminado, fuimos al Mercadona y ahí estaban comprando tan tranquilos, ¿no? En Ezequiel 33, 32, capítulo 33, versículo 32, Dios le dice al profeta que eso es exactamente lo que el pueblo está haciendo con sus palabras. Le dice, en realidad, tú eres para ellos tan solo alguien que entona canciones de amor con una voz hermosa y que toca bien un instrumento. A veces me identifico mucho con la palabra de Dios. Vuelvo a decir, en realidad, tú eres para ellos, dice, alguien que tan solo entona canciones de amor con una voz hermosa y que toca bien un instrumento. Pero mira lo que dice ahora. Oyen tus palabras, pero no las ponen en práctica. Ese es el mensaje que Dios le da al profeta. Es tiempo de no solo estar impresionados y asombrados por Jesús, sino realmente de aceptarlo en nuestra vida. Y creo que algunos de vosotros sabéis que estáis en terreno inestable y que estáis listos para sujetaros y anclaros a la roca. Quiero darte la oportunidad de hacer esto en este preciso instante, porque Hebreos 9:27 es muy real. Y dice, y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. La semana pasada terminé con una invitación, pero no pedí que respondierais públicamente. Os dije que al acabar yo estaría aquí delante, que si alguien quería acudir, podíamos hablar y podíamos tener una oración. Y 3 personas se acercaron a hablar conmigo en ese momento y de esas 3, una solamente está aquí en el día de hoy, en esta mañana. Pero hoy la invitación es algo diferente. Dice así en 2 de Timoteo 2:19. A pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción. El Señor conoce a los suyos. Y esta es otra. Que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. Así que si estás listo para resolver esto de una vez por todas, saliendo de la arena, quiero que te pongas en pie ahora mismo. Si hay alguien que desea recibir esta invitación y nunca lo ha hecho, quiero que te pongas en pie en este momento. Es tiempo de agarrarte de la mano de Jesús y de conocer a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Confiesa su nombre y vuélvete de la maldad. Y cuando lo haces, el Señor dice, yo conozco a los que son míos. Y tú serás cementado al sólido fundamento de Dios, que siempre permanecerá firme. Así que si estás listo para poner tu fe en el Señor y que Él sea tu roca firme, puedes orar conmigo. Así que inclinemos nuestros ojos y aquellos que quieran hacerlo, que se pongan en pie. Puedes orar conmigo si nunca has orado de esta forma. Dios y Padre, yo confieso que he estado construyendo mi vida sobre los cimientos equivocados, que soy un pecador y he estado haciendo de mi vida un desastre, que me arrepiento de la forma en la que he estado viviendo y quiero aprender de ti y vivir lo que es verdad. Creo que tu Hijo Jesús murió en esa cruz en mi lugar, tomando mis pecados sobre sí mismo y que resucitó al tercer día. Creo y ahora recibo el don gratuito del perdón
y de la vida eterna. Ánclame, Señor, a tu sólido fundamento para que pueda servirte inquebrantablemente el resto de mi vida. Y te lo pido en el nombre del Señor Jesús, nuestra ancla y nuestra roca firme. Amén. Amén.